¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde. Estamos como todos los días completamente en vivo desde nuestras instalaciones de TV UNAM, porque nuestra universidad no se detiene. Llevamos hasta ustedes toda la información más reciente que se va generando en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Y bueno, mientras varios países intentan terminar con el confinamiento, buscando nuevas formas de movilidad social y económica, los científicos de nuestra universidad, del país y de todo el mundo siguen buscando y estudiando lo que sucede con el comportamiento de este virus, con el objetivo de que sus efectos sean lo menos negativos posibles. Y precisamente en este sentido, hoy en nuestra conversación con especialistas universitarios estaremos conversando sobre un sistema auxiliar para detectar la presencia de COVID-19 en el organismo, y para ello están con nosotros los doctores Boris Escalantes, quien es el coordinador general del Centro Virtual de Computación UNAM, así como el doctor Carlos Valencia, quien es el coordinador clínico de este proyecto, además del físico biomédico Steve Alejandro Avendaño García, quien es egresado de esta carrera de nuestra universidad. Así que si quieren hacer junto con nosotros este programa, si tienen dudas y comentarios, pues lo único que deben hacer es escribirnos a nuestras redes sociales y a los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Por supuesto, tenemos humor, cultura y algunos otros reportajes que seguramente serán de su interés, así que esperamos que les interese y esperamos también sus comentarios. Y bueno, como todos los días, iniciamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, de acuerdo a cifras recientes de la Secretaría de Salud, el número de contagios en nuestro país ha seguido en aumento, tanto que ya superó a países como Alemania. Vamos con este panorama de lo que ocurre con el COVID-19 en México. Del total de casos confirmados acumulados hasta el momento, el 58%, es decir, 113,596 personas, felizmente se han recuperado de la enfermedad, lo cual es bueno porque entonces quiere decir que este es un grupo que, al menos basados en la información que tenemos hasta el momento, puede haber ya generado una inmunidad. Se recomienda a las autoridades estatales y estas a su vez que favorezcan esta práctica con las autoridades municipales para que se empiecen a abrir los espacios públicos, considerando un balance racional de disminuir el riesgo de contagios por la vía de recomendar que no haya congregaciones públicas. Un esquema de filtro, de tamizaje que le hemos llamado nosotros, con 70 unidades móviles instaladas afuera de los hospitales, para que quienes tuvieran algún síntoma llegaran a la unidad móvil y ahí pudieran ser atendidos y definir si era necesario hospitalizarse o si podían atenderse y mantenerse en sus domicilios dando un monitoreo. ¿Por qué la importancia? Porque con estos filtros evitamos que alguien que quizás no estuviera contagiado y nada más fuera una enfermedad respiratoria distinta, pudiera contagiarse al entrar al hospital. O si entrara alguien contagiado, pues contagiar a más gente dentro de los hospitales. Esta pandemia, que en un principio fue únicamente una crisis sanitaria, bueno, pues con el paso de las semanas y del tiempo ha levantado las antenitas de otros muchos sectores como el social y el económico. Y bueno, el día de ayer, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reiteró su preocupación en torno a temas como relacionados con los migrantes y también a los mercados laborales. Vemos cuál es el resumen del COVID-19 en el mundo. Estados Unidos informa más de 38,600 nuevos casos de coronavirus en un solo día. La suma llega a 2,381,361. Texas, Florida y California informaron aumentos récord con 7,100, 5,550 y 5,510 nuevos casos respectivamente en las últimas 24 horas. Italia identificó un nuevo brote de coronavirus de casos asintomáticos. 44 trabajadores en una empresa de mensajería han dado positivo. En París, la Torre Eiffel reabre después del cierre obligado de 104 días por coronavirus. México registra 5,437 nuevos casos y 947 nuevas muertes en las últimas 24 horas. La suma nacional es de 196,847 infecciones y 24,324 decesos. Filipinas presencia un aumento constante de casos, con 778 reportados en un solo día. Su conteo nacional se eleva a 33,069 infecciones. Rusia confirmó 7,113 nuevos casos, elevando su cuenta a 613,994.
Beijing incrementa la capacidad de pruebas a más de 300,000 muestras por día para mantenerse al tanto de los casos de coronavirus. Australia registra el mayor aumento diario de casos en poco más de 2 meses, con 33 nuevas infecciones. Europa continúa notificando a diario 700 muertes y cerca de 20,000 nuevos casos, informó el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluck. Y como todas las tardes, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a resolver dudas sobre qué tan severa puede ser esta enfermedad por COVID-19 y también de cómo podemos obtener la inmunidad. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Nos han preguntado, ¿cuál es la severidad de la enfermedad COVID-19? Todavía es muy pronto para conocer todo el espectro de síntomas de la enfermedad en diferentes personas. Los síntomas comunes son, para la mayoría de las personas, tos seca, fiebre elevada, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Pero algunos pacientes sufren de problemas particulares. Se han reportado personas con problemas de coagulación, otros reportan pérdida de los sentidos del olfato y del gusto. Muchos desarrollan insuficiencia respiratoria grave, otros más tienen síntomas ligeros y algunos parece que cursan la enfermedad sin síntomas. Todavía no hay explicación clara para estas diferencias. Se piensa que las diferencias en el sistema inmunológico pueden ser las responsables de esto, pero aún es muy temprano para contestarlas. También nos ha preguntado, relacionado con esto, ¿pueden las personas desarrollar inmunidad contra el coronavirus? Bueno, hay muchos comentarios sobre la inmunidad, basados todos en la premisa de que la gente infectada y recuperada de la enfermedad ya no se volverá a enfermar. La realidad es que todavía no sabemos si las personas recuperadas de la enfermedad COVID-19 desarrollan inmunidad protectora. Y si lo han hecho, ¿cuánto tiempo durará esta? Otras enfermedades, por ejemplo, el sarampión, sabemos, genera una protección de por vida, mientras que otras, como el tétanos, solo nos da una protección de pocos años. En el caso de COVID-19, los datos que tenemos hasta ahora indican que los pacientes infectados efectivamente desarrollan anticuerpos contra el virus. Creemos que estos anticuerpos son protectores contra una segunda infección. Sin embargo, es muy temprano para confirmar esto y la presencia de anticuerpos no estamos todavía seguros de que signifique realmente protección. Por tanto, tenemos que seguir esperando, esta es una nueva enfermedad, para poder confirmar estos hallazgos, estas ideas. Mientras tanto, no se confíe, cuídese y siga todas las recomendaciones para no infectarse y enfermar. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues aquí seguimos escuchando la voz de especialistas universitarios y bueno, podemos recordar que al inicio de esta pandemia, la Coordinación de la Investigación Científica de nuestra universidad lanzó una convocatoria para que la comunidad universitaria pudiera desarrollar proyectos que fueran útiles durante esta crisis sanitaria. Y como resultado de esta iniciativa, hoy conoceremos un sistema auxiliar para la detección de COVID-19 creado precisamente por académicos y por estudiantes de nuestra universidad. Así que estaremos conversando con el doctor Boris Escalante, quien es el coordinador general del Centro Virtual de Computación UNAM. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un gusto que estén aquí con nosotros. Mucho de qué platicar. También saludo al doctor Carlos Valencia, quien es el coordinador clínico de este proyecto y es residente del 4º año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional de la Raza, el IMSS. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estaremos platicando de esto. Exactamente, a detalle de lo que se trata este interesante proyecto que ya está en marcha. También saludo al físico biomédico Steve Alejandro Avendaño García, quien es egresado de esta carrera y fue quien elaboró los métodos de inteligencia artificial para la detección de lesiones en imágenes de tomografía computarizada. ¿Cómo estás, Steve?
Creo que Steve tiene apagado su micro, entonces no lo podemos escuchar, pero ahorita... Muy bien, muchas gracias. Pues ahorita platicaremos a detalle y lo primero que quisiera que nos ayudaran a entender es en qué consiste y cuál es el trabajo que realiza el Centro Virtual de Computación de nuestra universidad. Doctor Escalante. ¿Qué tal? Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, el Centro Virtual de Computación, antes que nada, fue creado en 2017, en febrero de 2017, por acuerdo del rector, y está adscrito a la coordinación de la investigación científica. Sus funciones principales son las de coordinar, vincular grupos que promuevan el desarrollo de proyectos de investigación, de docencia y de divulgación en los que la computación aporte, digamos, un conocimiento grande para resolver problemas importantes, problemas trascendentes para nuestro país. Esa es la función básicamente del Centro Virtual de Computación. Bueno, y hoy está muy aplicado precisamente utilizándose para ayudar en beneficio de la salud y de la ciudadanía en general a raíz de esta pandemia que, bueno, se ha extendido más quizá de lo que se tenía planeado en un principio. Steve, ¿por qué nos platicas exactamente en qué consiste este desarrollo que está bueno ya puesto en marcha? Platicaremos más adelante en dónde está, pero platícanos en qué consiste esta herramienta para detectar COVID-19 en el organismo de los seres humanos. Pues esta herramienta consiste en aprovechar técnicas de inteligencia artificial para poder diagnosticar lo que sería COVID, neumonía a un paciente sin lesiones y poder segmentar para cuantificar y obtener un grado de complejidad y complicación debido a esta enfermedad. Entonces se basan alrededor de lo que es inteligencia artificial, que lo que este campo ofrece herramientas y busca desarrollar aún más herramientas para poder llevar a cabo tareas similares a las que haría un ser humano. Un ejemplo de esto es la visión por computadora, que lo que se puede hacer es clasificar una imagen, detectar algún objeto y delinear la ubicación donde estaría este objeto. Entonces, básicamente es lo que estamos aprovechando, un sistema de visión por computadora para poder clasificar una enfermedad y detectar lesiones debido a esta u otra enfermedad. Es decir, a partir de una imagen y con este sistema que tiene tanto sistemas computarizados como inteligencia artificial, se da el diagnóstico en particular sobre COVID-19, pero ya nos decías también de otras enfermedades. Doctor Valencia, tú estás ahí en el hospital, digamos que en el primer frente de esta pandemia. ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios de tener un sistema como este ya aplicándose a los pacientes con COVID-19? Sí, Rosa, mira, la principal ventaja es que la PCR tiene una sensibilidad que no es muy alta, está alrededor del 70%, si a mucho va a subir hasta el 85%, su especificidad sí es alta, pero su sensibilidad es mala, aparte demora entre 48 y 72 horas el resultado, mientras nuestro sistema nos da un resultado en alrededor de 15 segundos. Entonces, aprovechamos la sensibilidad que se tiene de la tomografía, que es bastante alta, y usamos el sistema de inteligencia artificial para tener un resultado rápido, oportuno y eficaz que permita tomar decisiones inmediatas en un paciente. ¿Estas decisiones cuáles son? Decidir si el paciente se hospitaliza o no, decidir si el paciente va a ir a unidad de cuidado intensivo. Son muchas las cosas y las ventajas que podemos tener al acceder a este tipo de tecnologías. Exactamente, hay que resaltar que es importantísimo, lo hemos escuchado aquí durante muchísimas semanas y también en las autoridades no solo de México sino del mundo, la intervención oportuna en caso de que sean pacientes con COVID-19, que en muchos casos puede confundirse con otras enfermedades. Entonces una de las grandes ventajas es su oportunidad. Doctor Escalante, ¿cómo inicia la elaboración de este proyecto? Es decir, la pandemia llega a México, digamos, alrededor del mes de marzo, ya se tenían antecedentes de lo que ocurría en otros países desde enero, como sabemos. ¿Cómo se comienza a trabajar en este proyecto que está siendo útil ya en este momento? Doctor Escalante. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, a raíz de la convocatoria que nos hizo la Coordinación de la Investigación Científica, el Centro Virtual de Computación formó un grupo formado por académicos y por alumnos y exalumnos de distintas entidades, entre ellas Facultad de Ingeniería, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas,
También tenemos algunos participantes asesores del Instituto de Astronomía, del Instituto de Física, y por supuesto, muy importante mencionarlo e insistir que la participación de los alumnos fue esencial en este proyecto. Alumnos de los posgrados en Ingeniería, del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, Steve, que viene de la carrera de Física Biomédica, y nos dedicamos un mes a marchas forzadas para desarrollar este sistema, porque queríamos tenerlo listo para cuando pues se decía en ese momento que iba a estar el pico de la pandemia a principios de mayo, y efectivamente a principios de mayo tuvimos lista la primera versión. Esta primera versión ha tenido una aceptación muy, muy buena, dado los problemas que hay el número limitado de pruebas de PCR, porque como decía el doctor Carlos Valencia, da en 15 segundos un resultado, que si no es un diagnóstico, a nosotros nos gusta insistir que la computadora no diagnostica, sino que ayuda al diagnóstico. Lo único que puede diagnosticar es un médico. Entonces, esta herramienta le da elementos al médico para que pueda tomar una mejor decisión y darle un tratamiento u otro. Entonces, es así que en un mes pudimos lanzar esta primera versión, que ha tenido muy buena aceptación. Está siendo utilizado ahorita, me parece que en 25 estados de la República, por alrededor de 150 médicos, y cada vez tiene más usuarios. Y la idea es que siga expandiéndose su uso y que podamos además aumentar la capacidad del tipo de imágenes que analiza el sistema. En este momento el sistema analiza imágenes de tomografía computarizada del tórax. Okay. Muchos médicos nos han pedido aumentar esta capacidad para que también se pueda analizar imágenes de radiografías de rayos X, que es un sistema de imagenología médica que está más distribuido en el país. Es más común tener una radiografía. Podría tener un impacto muy grande en el país. En eso estamos trabajando ahorita, en esa versión para radiografías. Muy bien, pues este trabajo a marchas forzadas evidentemente ha dado resultados, porque a diferencia o comparándolo con otros muchos proyectos, pues el tiempo para que se valide y se pueda poner en marcha pueden ser muy largos, y en este caso pues ya se está aplicando, por ejemplo, en este hospital de La Raza. Doctor Valencia, ¿cómo es que se logró que fuera tan rápido después de todo este trabajo de marchas forzadas en una participación de distintas disciplinas? ¿Cómo es que este proceso de validación se da más rápido? ¿Qué se necesita y cómo es que ya está funcionando? Pues mira, lo primero es que para que esto fuera rápido fue que esto se inició en conjunto con nuestro hospital. Esto es una idea que surgió, y surgió de parte también de nosotros, de poder tener un sistema de ese tipo en nuestro país y en Latinoamérica. De esta forma se ha podido obtener imágenes que puedan ayudar a alimentar al sistema para el entrenamiento. Hemos podido tener la colaboración del hospital para poder tener este tipo de imágenes y poder tener sobre todo imágenes que tengan una confirmación con la PCR, y también imágenes que sean normales para poder validar el sistema. Se tiene que tener una validación muy, muy, muy precisa del sistema para que se pueda usar. En estos casos, como decía el doctor Boris, siempre tiene que tener la compañía de un médico que valide este diagnóstico que da el sistema. El sistema solo nos da una probabilidad que tiene que ser verificada por un radiólogo. Pero gracias a todo este esfuerzo también conjunto, también de parte de nuestro hospital han participado muchos doctores que han estado también detrás del proyecto y le han dado, un toque de calidad y de validez a este tipo de sistemas. Esos sistemas de inteligencia artificial funcionan muy bien cuando son hechos en conjunto entre ingenieros y médicos, en este caso radiólogos, para que tengan la confiabilidad necesaria y que se puedan usar en distintos hospitales. Como vemos, ya se está usando en 24 estados del país, se usa en Ciudad de México en muchísimos hospitales, entre ellos algunos privados como el ABC, pero en Veracruz se están usando de una forma muy, muy, muy importante, y eso se está sumado un poco a lo que está aumentando la pandemia en esa región. Entonces, yo creo que ha sido muy oportuno este trabajo que se ha hecho en conjunto y que hemos hecho todos, para que podamos tener un sistema de este tipo y que podamos desarrollar aún mejores herramientas.
Pensando en eso que nos están diciendo, que fue aprobado, digamos, rápidamente, se puso en marcha también en tiempo récord y que se esté utilizando en tantos estados, tiene que ver con el tipo de insumos o no insumos que se requieren, a diferencia de otras pruebas. ¿Por qué no nos platican qué se requiere para poner en marcha esta herramienta y que esté funcionando en los hospitales? Es decir, qué tipo de equipo, qué tipo de capacitación se le da a los médicos que la están utilizando ya en todos estos estados de la República. Sí, pues lo primero es, esencialmente, como nuestra herramienta es de imágenes y tiene que ver con tomografía, pues necesariamente tiene que haber un tomógrafo. Ese tomógrafo tiene que tener pues una capacidad para poder hacer estas imágenes de tomografía de tórax. Lo otro que se necesita es dar unas instrucciones precisas del protocolo para hacer esa tomografía de tórax para que sea adecuada tanto para el paciente como para la lectura. Lo otro que se debe tener básicamente es la logística que tiene que tener un hospital para tener nuestro sistema es muy sencilla. Solo tiene que tener el tomógrafo, tiene que tener internet, evidentemente porque es un sitio web gratuito al que se pueda acceder en tiempo real. Las imágenes las deben subir, como pues ya lo pusimos en los tutoriales que hemos puesto en nuestra página, pero básicamente lo único es que se tiene que garantizar la identidad, o sea, anonimizar a los pacientes, no podemos tener datos del paciente y podemos subir las imágenes en distintos formatos. Esa es otra gran ventaja que tiene nuestro sistema sobre muchos del mundo. Los subimos en DICOM, JPG, los podemos subir en PNG, en TIFF. Entonces tenemos una gran cantidad de variedad que le puede dar al radiólogo la oportunidad de subirlo en distintos formatos. Una vez lo sube, ya le va a arrojar una probabilidad y le va a medir las lesiones que tiene, le puede medir el porcentaje de pulmón libre, que es algo muy importante que está relacionado con la severidad. Entonces es una herramienta que, aunque es compleja de hacer, es sencilla de usar. Y eso es bastante importante para que el radiólogo y los médicos en general la puedan usar. Entonces yo creo que es una gran ventaja que tenemos de esa herramienta porque es de muy fácil acceso. Evidentemente, para registrarse sí tiene que ser todos médicos y sí se pide la matrícula del médico para garantizar que esta sea una herramienta de uso médico. Pero esta es una gran característica, hay que resaltar que, bueno, entonces para que se pueda utilizar esta herramienta en distintos hospitales y, bueno, el alcance que ha tenido es gracias a que requiere únicamente tanto personal médico como equipo con el que ya cuentan los hospitales, que es el de tomografías y, bueno, radiólogos y médicos que evidentemente son necesarios en todos los hospitales. Vamos a seguir platicando sobre esta herramienta creada por investigadores y por estudiantes de nuestra universidad y que implica una oportunidad para detectar a tiempo la enfermedad de COVID-19 en los organismos de los seres humanos. Así es que les pido a nuestros invitados de hoy que nos permitan unos minutos. Es momento de hacer una pausa para que después regresemos a seguir hablando sobre esta herramienta útil y de gran alcance. Al volver de la pausa tenemos también humor y cultura. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde. Enseguida escuchamos la reflexión del especialista en Derechos Humanos, Jacobo Dayan, quien el día de hoy nos habla sobre el Foro Movilidad e Integración Cultural, un espacio de reflexión acerca de la cultura que está sucediendo frente justo a esta pandemia. Buenas tardes. La Cátedra Inés Zamora en Gestión Cultural, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM iniciaron un foro llamado Movilidad e Integración Cultural que va del 24 al 27 de junio y puede ser seguido en redes sociales de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. El objetivo es abrir un espacio de reflexión crítica sobre la migración y la movilidad, teniendo en cuenta el rol que juega la cultura y el cuestionamiento de nuestra identidad. Históricamente, México ha sido visto como un país de tránsito o de origen de migrantes, pero no como destino de ellos. Ya sea migrantes, refugiados, desplazados internos, o incluso los repatriados de Estados Unidos, viven en nuestro país en un número importante. Sin embargo, no se ha hecho política pública que considere que cuando las personas migran necesitan encontrar vías para integrarse a la sociedad a la que llegan. Difícilmente se logra que esta migración, esta movilidad tenga éxito si no hay una política pública explícita para ello. Por un lado, se requiere que las autoridades implementen políticas públicas para ampliar la cobertura, simplificar trámites y remover barreras de acceso a derechos de estas personas.
pero la integración no puede ser exitosa si no se prepara y acompaña a las comunidades de acogida en lo concreto y en lo social en su conjunto. En esta tarea, la cultura juega un rol central. Lo que hemos concebido como el centro de nuestra identidad debe ser cuestionado y reflexionado para poder hacer lugar a una pertenencia menos excluyente de las diversidades. Buenas tardes. Nueva Realidad es el nombre de un concurso del que nos platica enseguida Anel, junto con algunas otras recomendaciones. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Leer la nueva realidad. Así se llama el concurso en el que estamos convocando la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura junto con la DGACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad. Invitamos así a todos los alumnos de la UNAM a que compartan su reflexión sobre las nuevas formas de leer y entender el mundo y a compartir cómo es que la lectura ha influido en la percepción de la vida cotidiana en el marco de la contingencia sanitaria. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 2 de octubre del 2020. Consulte las bases y sobre todo difunda, participe y conozca este concurso que nos invita a pensar y a reflexionar sobre la nueva realidad. Por otra parte, Danza UNAM nos invita a muchas de sus actividades para seguir moviéndonos y desestresarnos un poco de esta contingencia. Por una parte, nos invitan a la charla Arte y Tecnología Digital, Realidad y Cuerpo Virtual en tiempos de crisis pandémica por la COVID-19. Con la ayuda de documentación visual, Gilles Jobin nos hablará de cómo la nueva tecnología virtual puede jugar un papel importante en cuanto a la creación de nuevos espacios de representación y difusión de la danza contemporánea en la actualidad. Eso lo podemos ver el viernes 26 de junio a las 8 de la noche por el Facebook de Danza. También nos invitan a una clase de barra al piso y acondicionamiento físico con Rocío Gutiérrez. Entonces, para promover el manejo de estrés y la canalización de energías durante la contingencia, se transmiten estas cápsulas de acondicionamiento para público en general. Esto es para niños y para toda la familia, incluyendo, por supuesto, la tercera edad. Esto lo puedes seguir en Facebook Live el viernes 26 de junio a las 10 de la mañana y sus retransmisiones también por Instagram TV de Danza. Y desde luego los talleres libres y recreativos siempre están activos y nos mantienen activos a todos con Danza desde casa. Para divertirnos bailando durante la contingencia se transmiten clases de diversos estilos y géneros de danza populares para todo público. Nos puede acompañar este sábado 27 de junio a las 12 del día por Facebook Live de UNAM Danza en una transmisión en vivo. Así que pongámonos a bailar y deschonguémonos un poquito. Y si usted está pensando en la comunicación del futuro, recuerde que TV UNAM nos trae un capítulo nuevo muy interesante dentro de Soñando el Futuro. Así que ya lo sabe, esta es una serie documental donde científicos famosos y celebridades de todo el mundo responden a la pregunta ¿cómo será el futuro? Y comparten con nosotros sus investigaciones. Este capítulo revela cómo será la comunicación en el año 2050 o 2050. Investigadores y científicos de todo el mundo trabajan para tener internet en todas partes, por ejemplo, con globos autosuficientes equipados con Wi-Fi para cubrir desiertos digitales. Esto y más en Soñando el Futuro. Usted lo puede ver en TV UNAM en el 20.1 de la televisión abierta, hoy a las 7:30 de la noche, y yo lo veo mañana con más información porque tenemos muchísimas convocatorias y concursos abiertos. Viene el verano y hay mucho que decir en Cultura UNAM en Casa. Recuerde, la UNAM responde, yo lo veo mañana. Gracias, Anel, y ahora vamos una vez más con el equipo de No Memes que sigue reflexionando sobre la vida en cuarentena. Ya sabían que No Memes y la UNAM responde unen fuerzas para darles lo mejor del cibermundo con un toque de humor. Aquí va un ejemplo.
Seguimos conversando con los especialistas universitarios, además cápsulas de deportes y de humanidades. Todo esto después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde con una segunda parte del reportaje que preparó el equipo de Trending sobre el tema de abuso de poder. Veamos. Una muestra evidente del abuso de autoridad es el perpetrado contra Giovanni López en Jalisco, un hecho que desató una serie de protestas en el estado por el arresto y asesinato del ciudadano. La muerte totalmente injustificada, totalmente ilegal, totalmente violatoria de los derechos humanos, violatoria del Estado de Derecho, ¿sí? Porque terminó en muerte de una persona una decisión que no tiene ningún fundamento, ¿sí? Es un acto totalmente ilegal porque esta persona no estaba violando ninguna ley y sin embargo fue maltratada al punto de ser asesinada y por obligarla a cumplir algo que no está obligada a cumplir. Otro ejemplo del abuso por parte de las fuerzas de seguridad se presentó en la Ciudad de México. En este caso, la violencia se ejerció por una cuestión de poder físico y de género. ¿Por qué no van y golpean a una persona, un hombre con una corpulencia mayor que la que ellos tienen? No, porque saben que les va a responder. En cambio, una joven delgada, sin mucho peso, pues es fácilmente controlable. Así como en los casos anteriores, el INEGI, en la encuesta de la población privada de la libertad 2016, registró que en los arrestos hay violencia psicológica, como amenazas para levantar cargos falsos, y agresiones físicas, que van desde patadas y golpes hasta el uso de armas de fuego. Se trata de acciones que vulneran los derechos humanos. Las fuerzas policíacas están para resguardar a la sociedad y no para atacarla. Y cuando lo hacen, pues lo hacen porque es un ejercicio desmedido del poder que el Estado les ha asignado y que no lo han entendido cabalmente. En los abusos de autoridad, es evidente que hay carencias en las formas de trabajar desde las fuerzas de seguridad. Se trata de males institucionales y sociales, algo que va desde la capacitación del personal por parte de los servidores públicos hasta del conocimiento de los derechos que tenemos como ciudadanos. La noción de abuso de autoridad tiene que ver mucho con la capacidad que tiene la ciudadanía de demandar sus derechos, de exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, quizá empecemos a ver más denuncias en este sentido, no porque haya más actos de violación, sino porque la gente esté más al pendiente de esa situación y haya una mayor participación para que, en efecto, todos los servidores públicos cumplan con lo que la ley les marca. Hace falta mucho por trabajar. Las autoridades públicas, las fuerzas de seguridad y la ciudadanía debemos ser parte de un cambio estructural. La movilización social y la memoria histórica deben ayudarnos para buscar mejoras comunitarias, aplicarlas y establecer un verdadero Estado de Derecho. A partir de hoy, durante los siguientes jueves, aquí en este espacio presentaremos una cápsula de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad a través de la voz de especialistas y humanistas, quienes nos ayudarán a reflexionar sobre lo que sucederá cuando nuevamente salgamos a las calles. Veamos la primera. Se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Pedro Stepanenko, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. ¿Qué pasará cuando se abran las puertas? Es decir, cuando regresemos, cuando se acabe la pandemia, ¿regresaremos a lo mismo? Lo que nos han señalado las autoridades sanitarias es que este será un regreso paulatino. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los demás? ¿Cómo vamos a construir un nuevo nosotros? Yo sí lo entrepensar que no vamos a volver a ver nunca más el tipo de relaciones que teníamos antes,
y a pensar como Michel Houellebecq que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Las mismas tendencias de individualismo, de consumismo, de intercambio, de dependencia de todos los países, de guerra comercial, van a seguir. Yo pienso que muchas cosas van a seguir igual, pero sí en la vida cotidiana van a cambiar muchas cosas. Y de entrada, ese nuevo nosotros, que aún es un concepto vacío que tendremos que construir con las relaciones, tiene dos notas contradictorias. Por un lado, la desconfianza y por otro lado, la solidaridad. Desconfianza, en primer lugar, porque no podemos permitir que haya un acercamiento físico. Pero el acercamiento físico también es una manera de expresar confianza, de tal manera que ese distanciamiento, primero en los gestos, pero después en el carácter, tiene una repercusión. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser muy solidarios, porque cada una de nuestras acciones va a repercutir en la vida de muchos otros. Ese acto de confianza que teníamos de acercarnos, de abrazar a la gente, va a ser algo que hay que ver con desconfianza, con responsabilidad. Entonces hay una tensión, va a ser una vuelta complicada. Estamos todos a la expectativa. Yo creo que ciertas tendencias del control de nuestra vida cotidiana a través de los medios electrónicos se van a acentuar, eso es inevitable. Vamos a tener que recibir órdenes permanentemente acerca de cómo comportarnos y cómo tratar a los demás. De suerte que por lo pronto me parece que hay una nota triste. Dentro de lo mismo, hay una nota triste a nivel de relaciones personales. Las tendencias mundiales de devastar el medio no veo que vayan a cambiar. Pero sí hay una nota triste respecto a el acercamiento entre nosotros. Debemos esperar a que eso cambie y seguir luchando por una humanidad mejor, por una relación con los demás mejor. Y bueno, estamos por descubrir ese nosotros. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Pues sí, además de reflexionar, tendremos mucho que actuar durante las siguientes semanas. Y retomamos aquí nuestra conversación con especialistas universitarios para seguir hablando de este sistema auxiliar para la detección de COVID-19 con los doctores Boris Escalante, el doctor también Carlos Valencia y el físico biomédico Steve Avendaño. Pues nos platicaban ya de este sistema que está funcionando y lo que me gustaría que nos explicaran ahora son las cualidades y los beneficios de tener en México este primer sistema hecho a partir de una tomografía computarizada que tiene una gran ventaja y es que ya está en uso en una buena parte de los estados. Doctor Escalante. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Rosa. Ya mencionamos hace un momento la necesidad de que tiene un médico de tomar una decisión rápida, ¿sí? Cuando un paciente llega a un hospital con síntomas avanzados de algo que podría ser COVID-19, el médico no puede esperar, pues a veces los 3 días o más que tarda la prueba PCR. Y sin embargo, la gran ventaja de nuestro sistema es que con solamente tomarle una imagen de tomografía computarizada, subirla al sistema, en 15 segundos tiene un indicio que junto con los datos clínicos del paciente le pueden servir al médico para tomar una decisión con mucha confianza. Esa es definitivamente la gran ventaja de este sistema, que muy rápidamente a un paciente se le puede dar un tratamiento adecuado. Y por supuesto que cuando podamos hacer nuestro sistema que trabaje también con rayos X, pues la dispersión de este sistema por todo el país y en clínicas
pequeñas que cuentan nada más con un sistema de rayos X, pues podría beneficiar a un gran número de pacientes. Esa es, sin lugar a dudas, la ventaja más grande. Por supuesto que hay otros sistemas en el mundo parecidos al nuestro, pero el nuestro es único en muchos aspectos. Primero que nada, es totalmente gratuito. Segundo, está en línea, es muy fácil de acceder. Otra cosa muy importante es que tiene una gran exactitud. La detección, el sistema que, como ya lo mencionamos, da dos resultados. Uno es la probabilidad de que tenga el paciente coronavirus y la otra es le señala al médico dónde están las lesiones. Y los dos sistemas tienen unos desempeños asombrosos. Uno, en términos de exactitud, que es una medida objetiva de estos sistemas, estamos hablando de que un sistema tiene un 99% de exactitud y el otro 97% en la versión que está actualmente trabajando. Entonces, es un sistema a nivel internacional muy competitivo. Yo diría que mucho mejor de los que están en otros países, y por supuesto que nuestro país es el único sistema de este tipo. Muy bien. Doctor Valencia, ya que se está aplicando y está justamente en el hospital donde usted labora, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los resultados tanto de los pacientes como del personal médico estando en contacto con esta herramienta digital? Sí, pues es algo, pues es una gran ventaja que tenemos en este momento, porque lo podemos usar justamente para tratar a los pacientes en este momento cumbre de la pandemia, en el momento en que se han aumentado muchísimo los casos. Y eso te puede aliviar un poco tu trabajo, porque puedes tener datos muy precisos e inmediatos y puedes actuar rápidamente. Esto ha sido muy bienvenido en nuestro hospital, en el Hospital La Raza. Ha sido bienvenido este tipo de herramientas tecnológicas, y ser un hospital pionero en esto es algo que nos lleva a que podemos conseguir muchas cosas más adelante. Yo creo que lo importante es poder llevar este sistema a muchos hospitales a nivel nacional, a hospitales inclusive en donde hay muy pocos radiólogos. Eso va a ser una utilidad muy grande y va a ser algo que podamos lograr alcanzar, sobre todo con el segundo sistema, con el sistema de radiografía. Pero aún con este sistema que tenemos, hay veces que uno como radiólogo tiene dudas acerca de si esto puede ser COVID o no, y esta herramienta le puede ayudar a decidir, obviamente teniendo en cuenta la clínica del paciente, la epidemiología y todos los datos que tenemos como médicos. Podemos llegar a un diagnóstico acertado de COVID y no esperar el resultado de la PCR, que pues ya hemos reiterado, se demora mucho tiempo. En tener los resultados. Considerando todas estas cualidades de la prueba, me gustaría que nos explicaras también, doctor Valencia, si es necesario tener alguna etapa de enfermedad, si hay algunas condicionantes para que no se pueda realizar esta prueba, o cómo es que se decide a qué pacientes se aplica esta posibilidad de prueba de COVID-19. Pues mira, Rosa, la gran ventaja es que esto funciona en base a la tomografía, ¿no? Y la tomografía se le hace a todo paciente que tiene dificultad respiratoria. Todo paciente que llega a urgencias y tiene dificultad respiratoria, se le debe hacer una tomografía. Entonces, al hacérsele la tomografía, ya podemos usar nuestro sistema. No estaría indicado hacérselo a todo el mundo. O sea, tampoco vamos a caer en lo otro de las pruebas rápidas, de que le hagamos tomografía a todo el mundo, porque la tomografía también tiene sus riesgos si es que tiene radiación. Entonces debemos saber a quién hacérsela, pero es muy buena para los pacientes que ya tienen dificultad respiratoria, o aquellos pacientes que ya están con algunos síntomas que hacen que tenga que ir al hospital. Por ejemplo, que tenga una saturación, digamos, por debajo del 90%. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que inclusive en pacientes asintomáticos se pueden ver lesiones. Sin embargo, las sociedades científicas radiológicas del mundo recomiendan que la tomografía solo se le debe hacer a aquel paciente que tenga síntomas, entre ellos dificultad respiratoria. Muy bien, digamos que esta es la única característica. Y bueno, para llegar a esta efectividad, a esta eficiencia, pues seguramente se hicieron muchísimas pruebas en laboratorio, de margen de prueba y error. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste esta dualidad de equipos computarizados y de inteligencia artificial? ¿Qué tantas dificultades o qué tantos retos tuvieron que enfrentar para que esto estuviera funcionando hoy oportunamente? ¿Qué tal? Pues creo que uno de los principales retos es que estas herramientas se basan en ejemplos
o lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Entonces se necesita una imagen médica que sea etiquetada por un experto, en este caso el médico especialista. Dado que esta es una enfermedad nueva, o por lo menos cuando se empezó a trabajar en esto en marzo no había tantos ejemplos, entonces estábamos trabajando con muy pocos ejemplos con los cuales estos algoritmos de inteligencia artificial podrían aprender. Entonces necesitamos tanto el compañero de maestría que es José Carlos, que trabajó en la parte de clasificación, como yo que trabajé en la parte de segmentación de las lesiones, tuvimos que encontrar alguna forma para darle la vuelta a este problema y poder balancear lo que sería que el modelo sea sensible, pero que a la vez sea preciso y a la vez estando restringidos por un poco número de ejemplos. Ya ahora Carlos Valencia, el doctor Carlos, en colaboración con el Hospital de la Raza, nos pudo brindar bastantes ejemplos para mejorar tanto la clasificación como la segmentación de lesiones. Y hasta ahora los dos algoritmos parecen tener un buen desempeño. Varias cosas de las que se han evaluado es que sea sensible, que así sea una lesión muy pequeña, sea capaz de detectarla y que también sea preciso, que es que no ande confundiendo algunas otras estructuras con lesiones. Okay. Pero básicamente la primera dificultad fue contar con un poco número de ejemplos debido a que esta era una nueva enfermedad. Muy bien, nos explican que esta prueba tiene la posibilidad, por un lado, de detectar el virus y por otro, de localizar lesiones características de esta enfermedad, pero también nos explicaban que podría detectar algunas otras enfermedades. Les pregunto esto y al mismo tiempo si puede identificar si ya se tuvo la enfermedad de COVID-19 en el organismo donde se está realizando esta tomografía. Bueno, en realidad el sistema está entrenado para detectar 3 clases. Uno es COVID-19, la otra es neumonía y el otro sería normal. Okay. No nos va a decir neumonía, qué neumonía es, si es viral, bacteriana, fúngica, porque así no lo entrenamos. No fue la idea. La idea es detectar COVID. Ahora, ¿qué pasa? Esa es otra virtud que tiene el sistema. Nosotros hemos encontrado en el hospital que pacientes que tenían PCR positiva van a los 21 días y todavía tienen lesiones. Ahora, ¿hasta qué punto podemos saber verdaderamente si está activo o no? Para eso tendríamos que hacerle una carga viral en la prueba de PCR. Pero, ¿qué se podría hacer indirectamente? Si nosotros tenemos una prueba inicial y hacemos una cuantificación de lesiones y luego hacemos una prueba después, nos vamos a dar cuenta que el paciente sí ha mejorado y que efectivamente podría estar en una etapa no infectiva. El COVID-19 puede dejar algunos estigmas que son como la fibrosis pulmonar y eso no se debe confundir con la infección que puede tener activa. Las imágenes que son de actividad están descritas como el vidrio despulido y la consolidación son las principales, pero pueden haber otros problemas que ya afectan la función pulmonar y que pueden ser otros datos que ya van a ver de acuerdo a si el paciente tuvo o no la infección. En este momento, nosotros podríamos hacer, lo que podemos hacer es decir si el paciente tiene efectivamente la enfermedad y cuantificar las lesiones. Muy bien, esta herramienta creada por distintos investigadores e institutos de nuestra universidad está disponible para hospitales públicos y privados. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién deben acercarse para tenerla disponible en cada una de estas clínicas y hospitales? Y bueno, lo que nosotros quisimos hacer es una herramienta tan accesible como fuera posible. Es por eso que lo que hicimos fue poner el sistema en línea y cualquier persona puede acceder al sistema. De hecho, la dirección electrónica la han pasado en alguna ocasión en la pantalla, pero realmente quien se puede registrar es exclusivamente un médico. Entonces, cualquier médico que esté interesado en utilizar esta herramienta tiene que entrar al sitio www.imagensalud.unam.mx y en el sitio se registra, le pedimos su nombre, su cédula profesional, el sistema automáticamente revisa que sea un profesional de la salud y a vuelta de correo electrónico recibe su usuario y su password para acceder al sistema. En el sistema puede ver también un tutorial de cómo utilizar el sistema
y todo lo que tiene que hacer el médico es, a través del portal, descargar una imagen de tomografía computarizada y en 15 segundos recibe los resultados. Entonces es realmente muy sencillo de usar, solamente solicitamos que sea un médico con cédula profesional, el usuario que se registre y que pueda utilizar este sistema. Es decir, es completamente gratuita, está disponible para todos y lo único que se requiere es que se haga el proceso, digamos, de forma digital. Ya para terminar esta conversación, nos platicaban que han ido haciendo adaptaciones y que actualmente están trabajando para que esta prueba pueda tomarse no solo a partir de tomografías, sino radiografías. Steve, ¿en qué proceso están? ¿En qué etapa de estas modificaciones están trabajando? Pues como mencioné, primero viene una etapa de colección de datos, es decir, se necesitan bastantes ejemplos para que puedan aprender estos modelos. Ahorita estamos recolectando y nos está proporcionando el Hospital de la Raza nuevamente placas de rayos X. También se han colectado imágenes de otras bases de datos abiertas, y lo que se busca es ahora poder generar el modelo que pueda clasificar entre pulmonía y un paciente sano o un paciente con COVID. De hecho, vi que pusieron por ahí una presentación. Sí. Entonces, no sé si pueden poner una diapositiva en particular. ¿Cuál es la que necesitas? La 14. Muy bien. La estaremos viendo. Platícanos mientras de qué se trata. En esta diapositiva lo que muestro es que el algoritmo lo que hace es asignarle un valor de probabilidad, pero creo que es como una animación, así que debería de poder verse. De correr, muy bien. Entonces... No, es la única imagen que tenemos, Steve, pero puedes platicarnos porque no la tenemos en movimiento. Ok, bueno, lo que se debería de ver es que lo que hace el algoritmo es asignar valores de probabilidad. Entonces, a medida que les vas mostrando más ejemplos, la probabilidad de que acierte es mayor. Entonces, ahí visualmente es lo que se representa, que a medida que tienes más ejemplos, el algoritmo va a ir mejorando su desempeño. Hasta ahorita ya se tienen los algoritmos, pero una parte importante son los datos. Es como tener un motor y que la gasolina sean los datos. Entonces, ya se recolectaron y ahorita se están haciendo pruebas para validar la sensibilidad y la especificidad de este algoritmo en rayos X, en placa plana de rayos X. ¿Hay un tiempo estimado para que ya se esté aplicando esta segunda posibilidad? Pues esperemos que en 1 o 2 semanas. O sea, rápidamente. Y ya nada más para terminar, doctor Carlos Valencia, ¿se requiere algún tipo de capacitación por parte de los médicos quienes ya están trabajando? ¿Cuál ha sido la respuesta en este tema que nos decían? Bueno, se tiene ahí la prueba, se hace una estimación, pero a fin de cuentas quien realiza la interpretación son los médicos radiólogos que reciben estos resultados. Sí, pues la capacitación para usar el sistema es algo muy, muy sencillo. Como hemos dicho, tenemos videotutoriales pues, que explican cómo se maneja el sistema. Lo importante es la interrelación que pueda tener el radiólogo con este tipo de sistemas y la validación externa que se hace. Entonces, es un poco dar la confiabilidad de este sistema, que este sistema es validado externamente por radiólogos, independientemente de las imágenes que fueron usadas en el entrenamiento. En la validación externa se hace una prueba totalmente diferente con imágenes que el sistema jamás ha usado. Y se compara con radiólogos que tienen años de experiencia en tomografía. ¿Eso para qué? Para ver verdaderamente qué tan confiable es el sistema. Y es lo que es la confianza que podemos tener con este sistema de nosotros, porque en realidad sí tiene una muy buena precisión, una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, y si lo usamos adecuadamente. Si lo usamos adecuadamente, si seguimos los pasos que están en los videotutoriales. Si usamos imágenes que tienen datos, imágenes, nombres, el sistema no lo va a leer bien y no va a ser adecuadamente usado. Se trata una vez más de trabajo en equipo, de una colaboración importante y de una capacitación que lo que implica es dar una atención oportuna que resulta importantísimo en prácticamente todas las enfermedades y como sabemos sucede también en esta nueva enfermedad de COVID-19 de la que se sabe cada vez más. Entonces este sistema auxiliar para detección de COVID-19 pues ha resultado oportuno por su inmediatez, por su exactitud y bueno también porque permite ofrecer una atención oportuna a los pacientes. Así es
es que mucho éxito en esta segunda etapa. Seguramente estaremos platicando también de los resultados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la UNAM Responde, al doctor Boris Escalante, el doctor Carlos Valencia y el físico biomédico Steve Avendaño. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y mucho éxito con esta herramienta que ya se está utilizando en 24 estados de la República. Y seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Vamos con Deportes UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. El siguiente ejercicio es para estirar músculos y tendones en la zona del hombro. Vamos a llevar nuestro brazo derecho a la altura del pecho, con el brazo izquierdo a la altura del codo vamos a presionar hacia nosotros y vamos a mantener esta postura durante 10 segundos. Posteriormente vamos a cambiar el brazo para estirar el hombro del otro lado. Del mismo modo vamos a mantener durante 10 segundos. Después el brazo derecho lo llevamos a la altura del omóplato y con el brazo izquierdo vamos a hacer una ligera palanca desde el codo sin que esto nos lastime, hasta donde cada quien resista el movimiento. También vamos a mantener esta postura durante 10 segundos para garantizar que se haya estirado y calentado la zona del hombro. Durante la contingencia no te detengas. Te invitamos a conocer todos los videos de gimnasia estática en nuestra página www.deporte.unam.mx. Ahí están los consejos para cuidar nuestro cuerpo. Es importante también cuidar nuestras emociones y, por supuesto, también nuestra salud. Con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden nuestra retransmisión hoy 6:30 de la tarde y mañana viernes completamente en vivo por TV UNAM a las 2:30 de la tarde. Adiós.